Aleluya. Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú. Aleluya. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Aleluya. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Aleluya. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, gloria a Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Gloria a Jesús. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, gloria a Dios. El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Una vez más, aleluya, con todo nuestro corazón. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Cristo de la gloria. La honra y la gloria siempre será para ti, Señor. Y estará a cargo de nuestro amado pastor Marcelo Valenzuela, que nos estará trayendo la palabra preciosa. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Dile una vez más conmigo, juntos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y lo que queremos, muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. De una vez más, el Espíritu de Dios
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh, muévete, Señor, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile con toda tu fe: muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dile la última vez: muévete en mí, Señor, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Oh sí, Señor, muévete en mí. Señor, te pedimos que te muevas en nosotros y que tu palabra sea vivificante cual agua para el sediento, que podamos aprender de lo que hoy vas a compartir a nuestras vidas. Como siempre, la gloria y la honra es tuya, amado Señor. ¿Quién podría apropiarse de algo que es exclusivamente para ti? Pero te pedimos que nos ayudes, que nos respaldes para que tu palabra no vuelva vacía. Tú has prometido que al oír tu palabra habrá vida, porque dices que ciertamente en ella encontraréis vida. Nuestra fe crecerá porque al oír la palabra, la fe crece. Habla a nuestros corazones, que nadie se distraiga, que nadie esté, Padre amado, haciendo cosas que no son en este momento propicias. Atendamos la palabra donde se encuentren, aquí en el templo, a la distancia, aún fuera de tiempo, cuando transcurran los días y este mensaje llegue a través de una transmisión. Cual sea la forma, Señor, muévete, toca, transforma, bendice. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, qué alegría tener nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes una vez más. Como siempre, para mí es un privilegio estar en este altar, predicar la palabra del Señor, y también es un privilegio recibir la palabra del Señor. Por eso Dios dice que la espada es de doble filo. ¿Por qué doble filo? Porque corta para aquí y corta para aquí. Esto habla de que Dios siempre bendice a ambas partes. Bendice a los que están oyendo y al que está predicando. Qué bueno es saber que nuestro Dios se preocupa por todos nosotros. Quiero leerles a ustedes, mis amados hermanos, en esta hora, el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Si usted también puede dirigirse a los textos sagrados, quisiera que vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 1. Gloria sea al Señor. Y vamos a leer del verso 57 adelante. Hoy vamos a hablar de una enseñanza muy hermosa que Dios nos transmite a través de estos textos. Dice el libro de Lucas, capítulo 1, 57, de la siguiente manera: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo lo quería llamar. Y él, pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca, suelta su lengua, y habló, y bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas.
Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Aleluya. Hoy quiero compartirles la palabra bajo el título, hermanos: el Padre te pondrá el nombre. Aleluya. Hoy vamos a hablar sobre el Padre te pondrá el nombre. ¿Quién era Zacarías? ¿Quién era Elisabet? El capítulo 1 nos habla de una pareja de hombre y mujer que eran Zacarías y Elisabet. El verso 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Eso quiere decir que Zacarías era sacerdote. Vaya tomando apuntes. De la clase de Abías. Y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Oiga, esta era una pareja dinamita, una pareja bendecida, de esas parejas que son una bendición. El esposo, sacerdote del linaje de Abías. La esposa, descendiente de la familia de Aarón, de la familia de sacerdotes. Oiga, primero tenían un buen linaje. Qué lindo es tener una buena descendencia. ¿Cuántos aquí son hijos de pastores? ¿Cuántos aquí son hijos de cristianos verdaderos? Tal vez usted dirá: yo no tengo ese privilegio. Quizás algunos sí, algunos no, pero la mayoría tal vez dirá: no, yo no tengo ese privilegio. Pero le tengo una noticia: usted puede dar ese privilegio a sus hijos. Usted puede ser quien comience ese linaje en su casa, quien comience esa bendición en su familia. Que tú, mi hermano, que tú, mi hermana, tal vez no tuviste un papá bien cristiano, un papá pastor, una mamá sierva de Dios, pero tú puedes ser el padre para esos hijos que van a venir. Tú puedes ser esa bendición para tus hijos. Qué hermoso es entender que Dios puede darte esa oportunidad. Ellos eran del linaje de sacerdotes, pero también dice la Biblia que Elisabet y Zacarías tenían una virtud. El verso 6 dice: ambos eran justos delante de Dios. Oiga, Dios está hablando maravillosamente de las virtudes de Zacarías y Elisabet, que eran justos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el ébano en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Oiga, hermano, uno se quiere gozar con esas alabanzas, ¿verdad? El justo crecerá. El justo no será olvidado, no mendigará pan, ni su descendencia, dice la palabra del Señor. Y ellos eran justos. No dice que él era justo, que ella era justa, no, dice que eran justos. Andaban irreprensibles en todos sus mandamientos del Señor. Oiga, eran también creyentes de verdad, cumplían la palabra de Dios. Qué bueno es saber que estos hombres no solo eran descendientes de sacerdotes, porque una cosa es tener el privilegio de nacer en casa de cristianos, una cosa es tener el privilegio de nacer en casa de pastores, pero otra cosa es que tú aproveches ese privilegio. Y Elisabet y Zacarías lo aprovecharon, eran justos, eran irreprensibles. Eso quiere decir que las enseñanzas de la casa las practicaban en su vida. Qué bueno es poder enseñar a nuestros hijos. Usted, mamá, que tiene a su hijo pequeño ahí, enséñele el temor de Dios. Repítale la palabra, escriba en los dinteles de sus puertas, al despertar, al acostarse, como dice la palabra del Señor. Al sentarse a la mesa, repitan la palabra del Señor, compartan la palabra del Señor. Me encanta que eran descendientes de sacerdotes, también eran, dice la Biblia, justos y también eran irreprensibles. El verso 7 dice: pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Hermanos, ¿por qué recalca el verso 7 que eran una pareja sin hijos? Tal vez es algo que no tenía relevancia. En estos tiempos tal vez no tendríamos mucho problema que una pareja no tenga hijos, pero antiguamente se creía, escúcheme bien, y algunos casos sí eran reales, pero se creía antiguamente que cuando una pareja no podía tener hijos, ¿me escuchas? Cuando una pareja no podía tener hijos, estaba bajo juicio de Dios, que Dios se había desagradado de esa pareja. Era un concepto que pues pesaba. Acuérdense que Mical nunca pudo tener hijos, y eso que era la esposa de David, era la hija de Saúl. Imagínense el hijo de esa mujer. El hijo de esa mujer iba a ser nieto del primer rey, hijo del rey David, pero nunca tuvo hijos. Entonces, ser infértil a veces era sinónimo de que Dios se había apartado de ti.
¿Se acuerdan de Ana, la esposa del Cana, la madre de Samuel, que también era estéril? Muchas de las historias, como Sara mismo, que era estéril, habla de que era como una afrenta, era como una vergüenza. Y esto nos trae una muy buena reflexión. Zacarías y Elizabeth eran buenos creyentes. Zacarías y Elizabeth eran justos. Zacarías y Elizabeth eran irreprensibles, pero no tenían hijos. ¿Qué nos recuerda esto? Que a la gente buena también le pasan cosas malas. Que no todo es pecado, que también a veces hay situaciones que Dios permite para prepararnos y procesarnos. Dice que las personas la conocían a ella como la estéril. Si usted lee un poquito más del capítulo 1, si usted se va al verso 36, escuche, mire: he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y está en el 6º mes para ella. Escuche lo que dice Dios: la que llamaban estéril. A veces, como el mundo resalta más las debilidades, los defectos, el ser humano tiende a veces, hermano, a exaltar más esa parte que lo que es bueno. Dice que a esta mujer no la conocían por ser justa, por ser irreprensible, sino porque era estéril. Le llamaban la estéril. No le decían Elizabeth, no le decían la esposa del sacerdote, no le decían la hija de los descendientes de Aarón. Cuando ella caminaba le decían: ahí viene la estéril, ahí viene la esposa de Zacarías. ¿Cuál? La estéril. ¿Me va a entrar a comprar algo? ¿Quién? La estéril. O sea, a veces el mundo, mi hermano, no tiene misericordia. A veces el mundo juzga. A veces el mundo le gusta hasta de alguna manera mantenerte continuamente recordando tu desgracia. Por eso usted tiene que prepararse. En el mundo hay gente que quiere dañarte, que tú no les has hecho nada, pero igual querrán dañarte. Prepare a sus hijos. Escúcheme, escúcheme. Prepare a sus hijos. Hoy en día se habla del famoso bullying, esa murmuración, ese insulto, ese morbo que tienen contra nuestros hijos o a veces contra los jóvenes. Usted tiene que preparar a sus hijos para sobrellevar eso. Usted tiene que enseñar a sus hijos a que eso va a suceder. En tu casa tu hijito es tu príncipe, tu papito, tu reicito, tu punchipurunchi. En tu casa tu hijita es la más bella, la más hermosa, la princesita de mamá, la reinita de papá. Pero cuando sale tu hija, cuando sale tu hijo al colegio, a la universidad, es una persona más. Y va a rodearse con gente que le quedará resaltar sus defectos. Ahí viene el gordo, ahí viene la pecosa, ahí viene el moreno, ahí viene la tímida, ahí viene la despeinada, ahí viene el encorvado. Porque la gente a veces tiende a ser así. Pero ¿sabe qué? En la Biblia me muestra que en ningún momento Elizabeth se dejó influir por lo que le decían. Porque Elizabeth sabía quién era. Elizabeth sabía que era una mujer que andaba conforme a la voluntad de Dios. Era una mujer que Dios había dicho que era justa. Era una mujer que Dios había dicho que era irreprensible. Y no solo ella, también su esposo. ¿Sabe qué? El mundo te va a estereotipar. El mundo te va a catalogar. El mundo te va a dictaminar lo que él cree. Pero tú tienes que oír la voz de Dios. Tú tienes que escuchar lo que Dios dice de ti. Tú tienes que creer lo que Dios cree de ti. Tú tienes que bendecir el nombre del Señor, porque Dios ha dicho que todos hemos sido creados para un propósito. Oh, hermanos, esta mujer no perdió su fe, no se quebró. Y un día un ángel la visitó. Oh, mi hermano, el Señor le habló a su esposo. Dice el verso 5: en los días de Herodes, que hubo un sacerdote llamado Zacarías. Y si usted se va un poco más abajo, el verso 11: y se le apareció el ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verlo y se sobrecogió de temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Aleluya, Dios escucha la oración. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Dios responde, hermanos. Le dijo: no temas, porque Dios ha oído tu oración. Tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan.
y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y el de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Oiga, este hijo no iba a ser cualquier hijo. Había propósito de Dios con este niño. Y lo más hermoso, hermanos, que Dios estaba recompensando la paciencia de una mujer que fue llamada estéril. ¿Sabe qué? Quiero decirle esto a usted, varón, a usted, mujer, que está pasando por el trato de Dios. El Señor siempre recompensa la fidelidad. El Señor siempre recompensa la lealtad. Cuando tú te esfuerzas para ser leal, cuando tú te esfuerzas para ser fiel a Dios y a su palabra, Él no te va a decepcionar. Dios está ahí y cumplirá su promesa. Tal vez Elizabeth caminaba y dice: ahí viene la estéril. Y Elizabeth solo sonreía. Shalom, shalom. Por dentro su corazón tal vez se compungía y decía: pero ¿por qué permites que te digan esto? ¿Por qué Dios permite que te llamen así? Ella no dejaba que sus sentimientos doblegaran su fe. Ella decía: no importa lo que ellas digan, yo sé que Dios, si a Él le place, aún en mi vejez, como hizo con nuestra madre Sara, como hizo con Rebeca, como hizo con Raquel, como hizo con Ana, si Dios le place, también lo hará conmigo. No pierdas tu fe, no claudiques aunque otros se burlen de ti, no niegues tu palabra en el corazón aunque otros dejen de creerla. Dios cumple promesas. Dios cumple promesas. Y dice la Biblia, mi hermano, que Zacarías escuchó al ángel, y el ángel le dio una anunciada que creo que nunca se vio un anuncio así más que Jesús. Que el hombre que iba a nacer, que ese niño iba a tener el Espíritu Santo, iba a ser un pregonero, iba a tener la unción de Elías, iba a hacer volver el corazón de los padres, iba a cambiar los rebeldes a la prudencia, y iba a ser un instrumento escogido de Dios. ¿Y sabe qué dice Zacarías en esa profecía? Zacarías dice: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer de edad avanzada. O sea, el milagro era tan grande que Zacarías dijo: ¿y cómo voy a saber que se cumple? Ya estoy cansado, soy un anciano. Y mi mujer también ya ha pasado sus días de fertilidad. Hermanos, no hay peor cosa que pidas algo tanto que cuando eso llegue te cueste creer. Señor, usa a mis hijos. Pero mujer, nuestros hijos están descarriados. No, yo sé que un día mis hijos le van a servir a Dios. Yo sé que un día mis hijos van a predicar. Yo sé, oiga, y usted se mantiene firme. Cuando llega el momento, sus hijos se arrepienten, sus hijos se convierten, sus hijos se consagran, sus hijos se bautizan, sus hijos se preparan. Y cuando llega el momento: mamá, papá, quiero ser pastor, quiero ser pastora. Usted es el primero a decir: ¿estás seguro? ¿Será que Dios te está llamando? ¿No será emoción? Yo también creo que Dios te va a usar, pero tal vez no es tiempo, todavía no es. Es que, hermanos, a Zacarías le estaba pasando eso. Era tan grande el milagro que se había anunciado que le estaba costando creer. ¿Y cómo sé que esto se va a hacer realidad? Oiga, recuerde a quién está pidiendo el milagro. Recuerde a quién está pidiendo la promesa. No estás pidiendo la promesa a un político que en unos años más saldrá del gobierno. No estás pidiendo la promesa a un líder que cualquier momento se muere. Estás hablando con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Estás hablando con el que parte el mar en dos, el que hace llover pan del cielo, el que tiene la misma tierra en sus manos. Para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para el Señor. Pero ten cuidado, porque a veces en el tiempo la espera te vuelve una persona resignada. Jesús le dijo al paralítico en el estanque de Betesda, 38 años lisiado: ¿quieres ser sano? Y el paralítico le respondió: no tengo quien me meta al estanque. Jesús no le estaba preguntando por qué estaba así. Jesús no le estaba preguntando si necesitaba a alguien que le arrastre al estanque. Jesús le estaba diciendo: ¿quieres ser sano? Pero él estaba tanto tiempo esperando que al final sencillamente ya no creía. Hermanos,
que los tiempos que transcurran no mengüen tu fe, que te mantengas creyendo. Dice el Señor que Zacarías le dijo: ¿y qué señal habrá? ¿Cómo conoceré que esto será cierto? El verso 19 del capítulo 1, escuche. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías, ¿quieres señal? ¿No crees? Después de orar tanto y clamar por un hijo, ahora que te digo que viene un hijo, ¿no crees? Pues vas a quedar mudo, para que aprendas. ¿Pediste señal? Señal te daré. Quedarás mudo hasta el día que tu hijo nazca y no hablarás hasta ese momento. Y dice que Zacarías salió del templo mudo. ¿Qué pasa, Zacarías? A ver, no entiendo. Empezaron a jugar ahí, adivina, adivinador. Y cuando Zacarías fue donde su esposa le entendió, porque si alguien te puede leer los labios, si alguien puede entender tus movimientos, es tu esposa. Y seguramente Elizabeth le dijo: pero Zacarías, ¿por qué no creíste? Y Zacarías dice: amor, si hemos orado juntos por ese hijo. A ver, intenta hablar. Y el tiempo fue transcurriendo y esa mujer empezó a crecerle la pancita. Empezó a sentir como había dentro de él tanta vida. Oiga, y se hizo realidad la palabra de Dios. Porque mire, ¿qué dice la palabra de Dios en el verso 14? Dice: porque será grande delante de Dios, no beberás vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Oiga, qué tremendo que Dios diga: tu hijo va a tener tanta unción que hasta en el vientre va a estar fuego Pentecostés, fuego Pentecostés. Oiga, qué cosa más terrible. Dice el verso 39: aquellos días, levantándose María, fue a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Quién era María? La madre de Jesús, que estaba embarazada también. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, o sea, cuando se encontró María, la madre de Jesús, con su pariente Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, cuando se encontraron las dos, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Cuando las dos gorditas se encontraron ahí, la panzoncita Elizabeth con la panzoncita María se encontraron, dice que María se acercó: shalom, Elizabeth, shalom. Y Elizabeth, cuando estaba ahí: shalom. Y el bebé en el vientre: fuego Pentecostés, fuego Pentecostés. Dice que fue llena del Espíritu Santo con Juan en su vientre. Oh, mi hermano, así es que usted no piense que sus hijos no pueden ser visitados por el Espíritu Santo. Anda afuera, toma mi celular, perdete. No, venga, tráigalos al altar. Deje que escuchen la palabra, reciban la enseñanza con sus hijitos, ore por ellos, hablen lenguas con sus hijos para que ellos anhelen ese Espíritu Santo, desee que ellos también crezcan en esa unción. Oiga, qué hermoso que Dios pueda hacer semejante bendición de que un hijo pueda recibir el Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Llegó el momento del nacimiento, porque las promesas nacen. Usted no deje de creer. ¿Sabe qué, mi hermano? Las promesas de Dios son como cuando una mujer está embarazada. Al principio la mujer no siente ni siquiera que el bebé está ahí. El primer mes la mujer no sabe. Los síntomas van mostrando: náuseas, debilidad, hay falencias en el ciclo menstrual. Entonces la mujer se siente que algo está pasando, y cuando va al doctor le dicen: está embarazada. Y aunque esté ya embarazada, ella mira su estómago y está planito. Y dice: allá adentro hay vida. Nadie se da cuenta. Puede caminar todavía por la calle y nadie se da cuenta. Sigue siendo la mujer esbelta. Pero pasan 3 meses y de repente ven que la pancita parece como que está con indigestión, porque se le elevó. Está puntiagudito. Pasan 6 meses y esa pancita se vuelve en una pancita más grande. Ya la mujer anda así.
Pasan 3 meses y la mujer está, ay, que ya no aguanto, que salga de una vez. Y después que el bebé nace, ese bebé está en el brazo de sus padres. Pero todo comenzó con algo que no se veía, pero se estaba formando. Hay promesas que Dios está formando en ti. Deja que den a luz, dejan que surja, sigue creyendo, sigue adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Qué tristeza es ver pastores que yo conocía que eran hombres de Dios metidos con el fuego, hablaban en lenguas, lloraban, danzaban, quebrantaban su alabastro delante del Señor. Ahora solo traen el perfume y dejan una gota y lo tapan. Ahora ya son muy protocolares, ahora ya tienen otro estilo, porque piensan que el Espíritu Santo es un estilo. No, no, no. El Espíritu Santo no es un estilo, el Espíritu Santo lo es todo. El Espíritu Santo es lo más necesario. Jesús dijo, me conviene que yo os vaya, porque el día que yo me fuere os enviaré el Espíritu Santo. Y cuando Él estuvo con ellos en el aposento alto, les dijo, no se muevan de aquí hasta que venga sobre vosotros el dínamo, el poder, el Espíritu Santo, y me seréis testigos eficaces en Judea, en Jerusalén, en Samaria y en todos los rincones de la tierra. Qué hermoso es ver, mi hermano, que Dios nos llene de su Espíritu Santo. Usted crea, no se apague, aunque pase el tiempo. Si le toca estar adelante de una iglesia todavía con un poco de cantidad de miembros, siga creyendo. Cualquier momento va a explotar la unción, cualquier momento se va a venir la gloria de Dios. Siga creyendo, siga siendo fiel, siga predicando, siga orando, siga ayunando. Dios se encarga del resto. Está batallando por una promesa en su casa, sus hijos, su esposo, su esposa. Siga creyendo, siga ahí avanzando, batallando, peleando. Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que el bebé nació. Y cuando el bebé nació, lo primero que Zacarías hizo fue recordar que había promesa de Dios, que cuando el bebé naciera, el bebé iba a ser quien abriría nuevamente la voz de Juan, la voz de Zacarías. Así es que cuando el bebé lloró, ¡mua, mua!, Zacarías el rato dijo, oh, ¿qué pasa? Todavía no se escucha mi voz. Pero si el ángel dijo que cuando el bebé naciera se iba a abrir mis labios nuevamente. ¿Qué pasó? Zacarías tal vez se entristeció, hermanos. Zacarías tal vez dijo, Dios ya no me mira con agrado. Pasaron varios días. Zacarías estaba ahí resignado. Tal vez Elizabeth le decía, mi amor, ven, disfruta del bebé, no te angusties. Si Dios quiere, cualquier momento tu voz volverá. Y Zacarías decía, llegó el 8º día. Los vecinos, las familias se empezaron a juntar, a venir a celebrar, porque la tradición del pueblo de Israel, que era al 8º día, se le iba a circuncidar al bebé recién nacido. Vinieron todos los vecinos y empezaron a decirle a Elizabeth, Zacarías no puede hablar todavía. No, no puede. Ay, pero igual, circuncidemos al bebé, celebremos, hagamos fiesta. Y le preguntaron a Elizabeth, ¿y cómo se va a llamar el bebé? ¿Cómo se va a llamar este precioso niño? Y todos estaban esperando que él diga, se va a llamar Zacarías, como su padre. Pero dice que Elizabeth, sin titubear, dijo, se va a llamar Juan. ¿Por qué dijo que se llamaría así, Juan? ¿Cuál fue la razón? Es que el ángel le dijo a Elizabeth que ese niño sería llamado Juan. Elizabeth solo estaba cumpliendo la orden de Dios. Esta mujer sabía obedecer. Bendito sea el Señor por las mujeres que saben obedecer. Y los vecinos se molestaron, se sorprendieron y dijeron, ¿por qué Juan? Si en tu familia no tienes un solo Juan, en tu familia todos son distintos nombres. Y es más, el más apropiado nombre para ese niño es el de su padre, Zacarías. ¿Por qué no se llama así? Y esta mujer se puso firme y dijo, se llamará Juan. Y en ese momento los parientes, vecinos dijeron, bueno, a ver, vamos a hablar con el esposo. El esposo, al final el padre le pone el nombre. Y llamaron al esposo, a Zacarías, y Zacarías estaba ahí. Y le dijeron, dinos, aquí tu esposa dice que se va a llamar Juan,
pero tú eres el hombre de casa. ¿Qué se va a llamar? Y dice que Zacarías agarró un pizarrón, agarró, mi hermano, una tablilla y empezó a escribir. Y todos atentos, entusiasmados para ver qué se va a llamar. Algunos tal vez dijeron, ahora sí le van a poner en su lugar a esta mujer rebelde. Ahora sí van a ver, se va a llamar igual que él, o se va a llamar igual que su abuelo, o el nombre de algún ancestro. Y cuando Zacarías dio vuelta a la pizarra, a la tablilla, dice Juan. Y todos, ¿qué? ¿Se va a dejar dominar por su esposa? ¿Le va a seguir el concepto a Elizabeth? Este es un hombre que está dominado por su esposa. No, 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 no. Lo que Zacarías estaba haciendo en ese momento era obedecer la voluntad de Dios, porque Dios ya había hablado de ese niño y de todo lo que iba a suceder y hasta el nombre que iba a tener. Y Elizabeth solo estaba cumpliendo lo que Dios había dicho. ¿Y Zacarías qué estaba haciendo? Ahora Zacarías sí estaba obedeciendo sin dudar. Ahora Zacarías estaba mostrando fe. Ahora Zacarías estaba creyendo. Y cuando dijo que se iba a llamar Juan, ¿sabe qué sucedió? Ese momento la voz de Zacarías volvió. Ese momento nuevamente Zacarías volvió a hablar. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces, Dios restaura. Cuando tú obedeces, Dios sana. Cuando tú obedeces, Dios bendice. Cuando tú obedeces, Dios te va a sorprender. Oh, aleluya, Dios es bueno. El padre le puso el nombre, Zacarías le puso el nombre. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Hay otra historia donde también el padre tuvo que ponerle el nombre. Quiero que veas conmigo el libro de Génesis. Por favor, si usted me puede acompañar en estos minutos restantes al capítulo 35 de Génesis. Quiero leer con ustedes una historia breve, también de un padre, así como Zacarías. En este caso Zacarías puso el nombre que Dios le dijo. Aquí también este padre puso el nombre. Aunque en este caso, en el primer caso, ¿quién fue quien puso el nombre al niño? Elizabeth. La madre le puso el nombre y el padre confirmó el nombre. Pero en esta otra historia es todo al revés. ¿Qué dice el verso 16 del capítulo 35? Después partieron de Betel y había como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel. ¿Quién era la madre? Raquel. Y hubo trabajo de parto. Y aconteció que como había trabajado en su parto, ¿qué le dijo la partera? No temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma de Raquel, pues murió, llamó su nombre Benoni. Esta mujer que era la madre de José, usted sabe quién era José, ¿verdad? Esta mujer que era la madre de José, al tener a su segundo hijo, dice la palabra de Dios que antes de morir dijo, se llamará Benoni. ¿Y sabe qué significa Benoni? Benoni significa hijo de mi dolor, hijo de mi muerte. Esa madre estaba sufriendo y en medio de su sufrimiento estaba dejándole una marca de por vida a ese niño. ¿Se imagina? Benoni. ¿Ah? ¿A quién le llaman así? Al hijo de Raquel. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Porque ella murió por su nacimiento. Ella sufrió hasta la muerte por él. Qué historia más triste, ¿verdad? Contada. Esa mujer quería dejar una marca. Hay muchas personas que les gusta. ¿Usted conoce la depresión? ¿Usted conoce causas de depresión en una mujer? A veces hay mujeres que te pueden sonreír, pero están depresivas por dentro, porque están cargando una marca, una herida. Una de las cosas que la mujer tiene, ¿sabe qué es? Es muy sensible. La mujer es mucho más sensible que el hombre. ¿Por qué? Porque Dios le ha hecho así. Porque Dios ha querido que la mujer tenga esa sensibilidad. Pero una de las causas también que corre peligro la mujer es que esa sensibilidad no la use correctamente. Sé sensible para la presencia de Dios. Sé sensible para alabar el nombre del Señor. Sé sensible para sentir su presencia. Pero a veces hay mujeres que son sensibles para el dolor.
no para ser empáticos con los que sufren, sino para aferrarse a su dolor. No se pueden perdonar, no pueden olvidar. Hace unos días en mi país, hermanos, hace unos días en Bolivia, una mujer, una profesora de 28 años, una joven en su mejor etapa de su vida, se suicidó porque había sufrido un momento de dolor y nadie le creía y nadie le apoyaba, y ella no pudo salir adelante, no pudo superar ese dolor, y lo único que hizo fue quitarse la vida. ¿Por qué? Porque ella nunca pudo romper esa amargura. Raquel estaba muriendo y antes de morir dijo: quiero que todos recuerden mi dolor, quiero que todos recuerden el sufrimiento. Salí de Betel, salí de casa de Dios para dirigirme a Efrata. Efrata es el lugar de la fertilidad, el lugar de la multiplicación. Eso significa etimológicamente Efrata. Salí de casa del Señor para ir al lugar de la multiplicación, pero a media legua, cerca de esto, me tocó morir. Que todos recuerden que es por causa de Benoni, hijo de mi dolor. Hermanos, no sé si los de la alabanza me pueden acompañar, pero a veces nosotros mismos marcamos a nuestros hijos. Les ponemos Benoni a nuestros propios hijos. A veces los maltratamos con nuestras palabras. A veces lastimamos a nuestros propios hijos sin querer, o a veces queriendo. ¿Saben dónde tus hijos a veces reciben más insultos? En casa. Que eres un tonto, eres un inútil, eres un bueno para nada, eres un holgazán. Que ya no te amo. A veces nuestros hijos se sienten Benonis. Yo soy culpable que mi mamá sufra. ¿Cuántas veces una mujer se separa y se divorcia? Y a veces le dice a su hijo: es por tu culpa, porque tu padre nunca quiso tener hijos y tú naciste y por eso me abandonó. Y a veces hay hijos que tienen que cargar el dolor. Qué diferente, ¿no? Esta historia, cuando en Lucas vemos que Elizabeth le puso el nombre de Juan a su hijo, un nombre que Dios había inspirado. Pero ahora vemos en Génesis que una mujer llamada Raquel le pone: el hijo de mi dolor, que todos sepan que tú eres causante de mi muerte, Benoni. Pero la historia no termina ahí. Siempre hay algo más que contar. Con Dios siempre hay una página extra. Con Dios siempre hay una nueva oportunidad. Dice que cuando murió Raquel y dijo que se llamaría Benoni: no temas, porque también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, murió, llamó el nombre de este hijo Benoni. Y le trajeron a su padre. ¿Quién era el padre el esposo de Raquel? José. Y le trajeron a José: José, aquí está tu bebé, tu esposa ha muerto. Y José dijo, y Jacob dijo: mi esposa ha muerto. Él era el esposo de Raquel, Jacob. Mi esposa ha muerto. Tranquilo, pero dejó un hijo. Raquel dejó un hijo, Jacob. Y Jacob dijo: ¿y cómo terminó todo? La última voluntad de tu esposa, Jacob, la última voluntad de tu esposa se llamará hijo de mi dolor. Jacob se secó las lágrimas y dijo: sí, mi esposa sufrió mucho, mi esposa padeció y no alcanzó a llegar a Efrata, murió en el camino, sufrió mucho, pero mi hijo no es dolor. Mi hijo no será recordado como el trágico motivo de su pérdida. Mi hijo no será recordado como quien fue la causa de la muerte de mi esposa. Mi hijo no se llamará Benoni, mi hijo se llamará Benjamín. Mi hijo se llamará Benjamín. ¿Sabes qué quiere decir eso? Benoni significa hijo de mi dolor.
Benjamín significa hijo de mi fuerza. Mientras que Raquel miraba a ese hijo como la causa de su muerte, Jacob miraba a ese hijo como el recuerdo de una mujer valiente, de una mujer fuerte, que antes de morir pudo dar vida. Hermanos, tal vez muchos de nosotros hemos sido nombrados Benoni por nuestros padres. A veces sin querer nuestros padres nos hicieron Benoni porque vivimos dolor con un padre ebrio, con un padre adúltero, con una madre amargada, con un hogar destruido. Algunos ni conocieron a papá y te marcó. El mundo, la sociedad, tu parentela te puso Benoni. Solo viviste bajo todo ese sufrimiento y te has vuelto hijo de dolor. Pero hoy quiero decirte, el Padre te cambiará el nombre. El Padre te va a cambiar el nombre. Aunque el mundo te haya puesto hijo de mi dolor, hoy Dios te está diciendo: tú te llamarás Benjamín. Tú serás el hijo de mi fuerza. Tú vas a recuperar lo que has perdido. Tú vas a tener una nueva oportunidad. Tú vas a ver la gloria del Señor. Oh, sí, Señor. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Dios te cambiará el nombre. No serás recordado como Benoni. No serás recordado como alguien que solo causó dolor. Tal vez fuiste un mal hijo, tal vez fuiste un hijo rebelde, tal vez fuiste un hijo que trajo tristeza al corazón de tus padres. Tal vez les hiciste llorar a papá y a mamá. Tal vez podrían decir que bien te ganaste el título de ser hijo de dolor. Pero hoy el Señor, como Jacob, te dice: tú vas a ser Benjamín. Tú vas a ser hijo de mi fuerza. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te nombró. Ya no serás más Benoni. Ya no serás más el que recuerde dolor. Dios borrará tu vergüenza. Dios cambiará tu afrenta. Dios te dará honor. Dios te dará su gracia. Dios te limpiará y te restaurará, porque Él es así. Vas a vivir en la casa del Rey. Vas a comer en la mesa del Rey. Vas a vestir las ropas del Rey. Vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerás. Una diosa lo debar, tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, porque el Padre te cambiará el nombre. Oh Señor, te doy gracias porque tú cambias nuestra historia. Tú nos has sacado del pozo de la desesperación. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de todos sus beneficios. Él es el que te corona de favores. Él es el que te libra del lazo del cazador. Él es el que te renueva las fuerzas como el águila. Cuán cierto era lo que dice el salmista. Él nos ha coronado de favores. Gracias, Señor, porque el Padre nos ha puesto el nombre. Tú no eres la desgracia, tú no eres la vergüenza. Un día pudiste serlo con tus pecados y con todas tus afrentas, pero Dios está cambiando tu historia. Que Dios bendiga nuestras familias. Que Dios bendiga nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que siga el Señor bendiciendo cada día nuestras casas. La palabra de fe y convicción que llega para recordarte. No solamente un
cuerpo, era un ejército. Y Dios le dijo, si cree, todo es posible. Dios sí puede. Haciéndote recordar que Dios jamás te abandona. Lo único que puede es dar vueltas nada más alrededor de vosotros, porque alrededor nuestro está el escudo de Jehová que nos protege, que nos libre. Y Él no puede traspasar ese escudo. No, no y no. Queremos que miles de vidas encuentren la verdadera libertad. Ayúdanos a llegar a más vidas.